Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. El aire de noviembre traía un frío amargo mientras Carlos Jiménez cerraba la puerta de su camioneta de trabajo, guardando sus herramientas después de una jornada de remodelación de 12 horas. Sus manos estaban ásperas, manchadas de yeso y pintura, pero eran manos honestas que habían construido una vida decente desde cero. A sus 32 años, se había forjado una reputación como uno de los mejores contratistas independientes de la ciudad, confiable, meticuloso, justo, la clase de hombre que llegaba a tiempo y terminaba lo que empezaba. Revisó su teléfono. 3 llamadas perdidas de Catalina. Su estómago se tensó. Cena familiar en la finca Salazar esta noche. Preferiría trabajar un doble turno que soportar otra velada del desprecio apenas disimulado de Ricardo Salazar. Pero le había prometido a Catalina 8 años de matrimonio, y su padre todavía miraba a Carlos como algo que había pisado en la calle. La finca Salazar se extendía sobre 1,5 hectáreas en la colonia más exclusiva de la ciudad, todo con setos podados y piedra importada. La camioneta de 10 años de Carlos parecía un perro callejero en un club campestre. Al estacionarse en la entrada circular, a través de los enormes ventanales, pudo ver el candelabro brillando en el comedor, de cristal y oro, un monumento a la riqueza cuya necesidad Carlos nunca entendería. «Papi». Amelia, de 6 años, irrumpió por la puerta principal antes de que él siquiera apagara el motor, con sus rizos oscuros rebotando mientras corría. Carlos la levantó, respirando el olor a champú de fresa de su cabello, dejando que le apretara el cuello con tanta fuerza que dolía. «Ahí está mi niña. ¿Te has portado bien con los abuelos?» «Ajá. El abuelo me enseñó su coche nuevo. Es rojo y muy brillante. Dijo que cuesta más que una casa». «Me imagino que sí». Carlos la bajó al suelo, alisándole el cabello. Llevaba el abrigo azul marino con botones blancos que Catalina le había comprado el mes pasado, todavía demasiado grande en las mangas. Su esposa apareció en el umbral, hermosa con un suéter color crema, con el cabello rubio recogido hacia atrás, pero había tensión alrededor de sus ojos. «Llegas tarde», dijo en voz baja. «El trabajo de azulejos de la señora Pérez se alargó, te mandé un mensaje. Mi padre ha estado preguntando por ti». La forma en que lo dijo sonó como una advertencia. El interior de la casa olía a colonia cara y carne asada. Elena Salazar salió deslizándose de la cocina, perfectamente peinada, besando el aire cerca de las mejillas de Carlos sin tocarlo realmente. «Carlos, qué rústico te ves. No tuviste tiempo de cambiarte». «Vine directo del trabajo, Elena». «Por supuesto». Su sonrisa era puro hielo. «Ricardo está en su estudio. Quiere hablar contigo antes de la cena». Carlos encontró a Ricardo Salazar detrás de un escritorio antiguo que probablemente costaba más que los ingresos anuales de Carlos, arremolinando coñac en un vaso de cristal. A sus 58 años, Ricardo todavía tenía la complexión de un atleta universitario que se había vuelto un poco blando alrededor de la cintura. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado y llevaba un suéter color vino que gritaba dinero viejo. Detrás de él, estantes del suelo al techo exhibían libros encuadernados en cuero que Carlos sospechaba que nunca habían sido leídos. «Carlos, siéntate». «No un ¿cómo estás» o un «gracias por venir», solo una orden. Carlos se quedó de pie. «Catalina dijo que querías hablar». Los labios de Ricardo se curvaron en algo parecido a una sonrisa. «He estado pensando en el futuro de Amelia. Su fondo para la universidad. Ya nos estamos ocupando de eso». «¿De verdad?» Ricardo se recostó, estudiándolo. «¿Una universidad pública, tal vez? ¿Una escuela técnica?» «Eso es lo que los hombres en tu posición pueden pagar típicamente». La mandíbula de Carlos se tensó. «Amelia tiene 6 años. Tenemos tiempo». «Tiempo, sí, pero no recursos». Ricardo se puso de pie, rodeando el escritorio como un tiburón que había olido sangre. «Quiero establecer un fideicomiso adecuado para mi nieta. Escuelas privadas de élite, una universidad de prestigio, las conexiones que necesitará, pero hay condiciones. Siempre las hay contigo».
Necesito saber que las personas que rodean a mi nieta son de cierto calibre. Los ojos de Ricardo se volvieron fríos. Eres un buen contratista, Carlos. Te lo concedo. Pero Catalina podría haberlo hecho mucho mejor. Debería haberse casado con el compañero de cuarto de Enrique en la universidad, ese joven abogado. En lugar de eso, tiró su futuro a la basura por un hombre que trabaja con las manos. Carlos había escuchado variaciones de este discurso durante 8 años. Había aprendido a dejar que resbalara como agua sobre pintura impermeabilizante. Si eso es todo, Ricardo, voy a ver si Catalina necesita ayuda para poner la mesa. ¿Nunca te preguntas por qué te eligió? La voz de Ricardo bajó, íntima y venenosa. Una chica de todo este nivel conformándose con un contratista en una casa alquilada. Tal vez se estaba rebelando. Tal vez despierte un día y se dé cuenta de su error. Catalina me ama. Amelia me ama. Eso es todo lo que necesito. El amor, se rió Ricardo, de forma áspera y breve. El amor no paga la universidad. El amor no abre puertas. El amor no. La puerta del estudio se abrió. Enrique Salazar entró, con 34 años y blando como los hombres que nunca han hecho un trabajo real, con la barriga tensando una costosa camisa tipo polo. Tenía los ojos de su padre, ese mismo brillo depredador. Papá, Felipe está al teléfono, dice que es urgente. Algo parpadeó en el rostro de Ricardo. Desapareció tan rápido que Carlos casi se lo pierde. Preocupación, miedo. Luego la máscara volvió a su lugar. Dile que le devolveré la llamada. Dijo que es sobre el cargamento de Monterrey. Dije que le devolveré la llamada. La voz de Ricardo podría haber congelado nitrógeno. Enrique asintió rápidamente, retrocediendo. Ricardo se volvió hacia Carlos, compuesto de nuevo. Continuaremos esta conversación en otro momento. Ve a estar con tu familia. La cena fue esa clase especial de tortura reservada para las reuniones con los suegros. La mesa del comedor tenía capacidad para 12 personas, lo que hacía que su grupo de 6 se sintiera disperso y aislado. Elena presidía un extremo, Ricardo el otro, con Catalina y Carlos a un lado, y Enrique y su esposa Victoria al otro. Amelia se sentó entre sus padres, pateando los pies y jugando principalmente con la comida cara de su plato. La conversación fluía alrededor de Carlos como si él fuera un mueble. Elena hablaba de su gala benéfica. Enrique se jactaba de haber cerrado un contrato importante para la distribuidora farmacéutica Salazar. Victoria, que se había casado para entrar en la familia hacía 2 años y todavía actuaba como si hubiera ganado la lotería, asintió tímidamente estando de acuerdo con todo lo que decía Ricardo. Carlos vio el mensaje de texto de Mateo Bravo debajo de la mesa. ¿Qué tal la cena en el infierno? Mateo, su mejor amigo desde la preparatoria, siempre sabía cuando Carlos estaba sufriendo a través de un evento de la familia Salazar. Estoy en mi 10º círculo, respondió Carlos por mensaje de texto. Dante no sabía nada de suegros. Levantó la vista y encontró a Ricardo observándolo. Una expresión extraña en su rostro. Calculadora, fría. Después de la cena, Ricardo sugirió pasar a la sala de estar para el postre. Carlos ayudó a Catalina a recoger los platos mientras Elena supervisaba, ofreciendo comentarios intencionados sobre el manejo adecuado de la vajilla de porcelana. Cuando regresaron a la sala, Ricardo estaba ayudando a Amelia a ponerse el abrigo. Ha hecho frío, dijo Ricardo. No quiero que mi nieta pesque un resfriado de camino al coche. Carlos notó que la mano de Ricardo se deslizaba en el bolsillo del abrigo de Amelia. Un movimiento suave que la mayoría de la gente pasaría por alto. Pero Carlos había pasado años aprendiendo a detectar las cosas pequeñas. Una grieta en los cimientos, una tubería a punto de gotear. Los pequeños detalles que advertían de problemas mayores. Su sangre se heló. Ven, déjame cargarla, dijo Carlos rápidamente, levantando a Amelia. Despídete del abuelo. Los ojos de Ricardo se cruzaron con los de Carlos. Por solo un momento, algo pasó entre ellos. Un desafío, una amenaza. Luego Ricardo sonrió, cálido y paternal. Buenas noches, cariño. El abuelo te quiere. Yo también te quiero, abuelo. Afuera,
Carlos abrochó a Amelia en su silla de auto. Su mano tembló un poco mientras revisaba 2 veces los cinturones. Catalina se subió al asiento del copiloto, cansada. No estuvo tan mal, dijo. Carlos no dijo nada. Esperó hasta que Catalina llevó a una Amelia dormida al interior de su modesta casa alquilada de 3 habitaciones. Esperó hasta estar solo en la cochera con la luz interior encendida. Luego metió la mano en el bolsillo del abrigo de su hija. Sus dedos se cerraron alrededor de una pequeña bolsa de plástico pesada con pastillas. La sacó, mirando los frascos recetados de color ámbar en su interior. Oxicodona, dosis alta. 3 frascos, tal vez 200 pastillas en total. Valor en la calle en los miles de pesos. Los frascos tenían etiquetas de la distribuidora farmacéutica Salazar. Nombres de pacientes diferentes, doctores diferentes, pero todos de la misma cadena de farmacias que abastecía la compañía de Ricardo. La mente de Carlos iba a 1000 por hora. Esto no era aleatorio. Ricardo le había plantado deliberadamente sustancias controladas a una niña de 6 años. Si hubieran sido detenidos por la policía, si alguien hubiera encontrado esto. Su teléfono zumbó. Número desconocido. Respondió sin pensar. Señor Jiménez, dijo la voz de una mujer, profesional y fría. Soy la inspectora Lorena Domínguez de la Agencia de Investigación Criminal. Necesitamos que venga a la delegación mañana por la mañana para un interrogatorio sobre el robo de productos farmacéuticos. A las 9 de la mañana. No llegué tarde. La línea se cortó. Carlos se quedó sentado en la oscura cochera, con los frascos de pastillas en una mano, el teléfono en la otra, y comprendió con perfecta claridad, Ricardo Salazar acababa de intentar destruir su vida. Con el frío filtrándose, se sentó a la mesa de la cocina después de que Catalina se hubiera ido a la cama, con la computadora portátil abierta, sumergiéndose profundamente en registros públicos y artículos de noticias. La imagen que surgió hizo que se le helara la sangre. La distribuidora farmacéutica Salazar había sido investigada 2 veces en los últimos 3 años por discrepancias en el inventario. Ambas veces las investigaciones se habían cerrado discretamente. Ricardo formaba parte de la junta directiva de la mitad de las principales organizaciones benéficas de la ciudad. Jugaba al golf con el jefe de policía. Hacía donaciones a las campañas políticas correctas. Pero había grietas en la fachada. Un ex empleado había presentado una denuncia anónima afirmando que Ricardo estaba desviando sustancias controladas. El empleado se había retractado una semana después y luego se había mudado a otro estado. Un técnico de farmacia había acusado a la empresa de presionarlo para falsificar informes de inventario. Había sido arrestado por posesión 2 meses después, su credibilidad destruida. Carlos buscó la información de la Agencia de Investigación Criminal. La inspectora Lorena Domínguez tenía la reputación de ser una investigadora de carrera implacable que había derribado 3 grandes operaciones de tráfico de drogas. Si estaba llamando a Carlos para interrogarlo, la red ya se estaba cerrando. Miró los frascos de pastillas sobre la mesa. Evidencia de un delito federal plantada en su hija por su propio suegro. Ricardo debía haber sabido que la investigación se estaba cerrando. Necesitaba un chivo expiatorio, alguien que asumiera la culpa. ¿Y qué mejor chivo expiatorio que un yerno de clase trabajadora al que siempre había despreciado? Carlos imaginó cómo se desarrollaría todo. Los policías lo detenían, encontraban miles de pesos en opioides robados en su vehículo familiar. Ricardo expresaría conmoción, decepción, siempre sospeché que andaba en cosas turbias. Mi pobre hija. Mi pobre nieta. Catalina quedaría devastada, destrozada. Amelia crecería con un padre en una prisión federal. Apretó las manos hasta formar puños. Había construido su vida a base de trabajo honesto, de ser un buen hombre, un buen padre. Ricardo Salazar creía que podía destruir eso porque Carlos no era lo suficientemente rico, no tenía suficientes conexiones, no era lo suficientemente bueno para su hija. Mateo contestó al tercer timbre, con voz pastosa por el sueño. Carlos, son las 2 de la mañana. Necesito tu ayuda. ¿Puedes venir? 20 minutos después, Mateo Bravo estaba sentado a la mesa de la cocina de Carlos, mirando fijamente los frascos de pastillas. A sus 32 años y con 90 kilos de músculo, Mateo todavía tenía el porte de la infantería de marina,
aunque llevaba 6 años fuera. Era la clase de amigo que había ayudado a Carlos a mudarse 4 veces, que había estado a su lado en su boda, que había sostenido a Amelia cuando nació y llorado casi tanto como lo había hecho Carlos. Esto es federal, dijo Mateo en voz baja. No son multas de estacionamiento, esto es un asunto mayor. Esto significa tiempo tras las rejas. Ricardo las plantó en Amelia. Lo vi. El rostro de Mateo se endureció. Esa maldita inspectora me llamó para un interrogatorio mañana por la mañana. Es una trampa, Mateo. Ricardo va a caer y quiere que yo caiga con él. ¿Tienes un abogado? No puedo pagar el que necesitaría. Carlos rió amargamente. Ricardo también sabe eso. Mateo se quedó callado por un largo momento, pensando. Siempre había sido el táctico. El tipo que podía planear 3 movimientos por adelantado. Dijiste que viste a Ricardo plantar esto. ¿Dónde? En su casa. Las puso en el bolsillo del abrigo de Amelia. Entonces sus huellas dactilares están en la bolsa. Carlos sintió que algo encajaba. Sí, lo están. ¿Y tú las tocaste después? Solo el exterior de la bolsa. Tuve cuidado. Mateo se inclinó hacia adelante. Entonces aquí está la pregunta. Si te detuvieran ahora mismo, ¿en qué coche las encontrarían? En el mío. Ricardo cuenta con eso. Correcto. ¿Pero qué pasaría si no estuvieran en tu coche? Los ojos de Mateo brillaron. ¿Qué pasaría si estuvieran en el coche de Ricardo? Carlos lo entendió de inmediato. Era arriesgado. Probablemente ilegal. Definitivamente el tipo de cosas que podrían resultar catastróficas. Pero Ricardo había disparado el primer tiro. Había involucrado a Amelia. Cruzó una línea que no podía deshacerse. Conduce un coche eléctrico de lujo, dijo Carlos. Se estaciona en el tercer espacio de su cochera. Cámaras de seguridad. Activadas por movimiento. Pero he hecho suficiente trabajo en casas de esa colonia. Conozco los puntos ciegos. Pasaron la siguiente hora planeando. Mateo crearía la distracción. Carlos plantaría la evidencia. Si funcionaba, Ricardo sería el que tendría que responder a las autoridades. Si no funcionaba. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Mateo mientras se levantaban para irse. Una vez que cruzas esta línea, no hay vuelta atrás. Carlos pensó en el rostro de Amelia, su confianza en su abuelo. Pensó en Catalina, quien todavía creía que su padre era un buen hombre. Pensó en la vida que Ricardo estaba intentando robarle. Involucró a mi hija, dijo Carlos. Ya no hay vuelta atrás. La noche siguiente, Carlos le dijo a Catalina que necesitaba devolver unas herramientas que había tomado prestadas de la cochera de Ricardo la semana anterior. Ni siquiera era mentira. Había estado ayudando a Enrique con el proyecto de una terraza, y Ricardo le había prestado una sierra ingletadora. Catalina lo besó distraídamente, calificando exámenes en la mesa de la cocina. No dejes que te enrede en otro de sus sermones, dijo. Entraré y saldré rápido. La finca Salazar estaba iluminada como siempre, presumiendo para los vecinos. Se estacionó a las 7 de la noche. Vio el coche de Ricardo en la entrada. ¿Bien? Salió cargando la sierra, caminando lentamente hacia la puerta principal. Las cámaras de seguridad rastrearon su movimiento. Necesitaba ser visible, normal, nada sospechoso. Elena abrió, sorprendida. Carlos, no te esperábamos. Solo vine a devolver la sierra de Ricardo. Está por aquí. Está en una videollamada en su estudio. Puedes dejarla en la cochera si quieres. Un vidrio se rompió en algún lugar del patio trasero. La alarma de un coche empezó a sonar, fuerte y repentina. Elena jadeó, apresurándose hacia el sonido. Carlos escuchó la voz de Ricardo, aguda y furiosa, viniendo desde el interior de la casa. Mateo Bravo, que Dios lo bendiga, había cumplido. Había estacionado 3 calles más allá, cortado a través del bosque detrás de la propiedad de los Salazar, y lanzado una piedra a través del parabrisas trasero del auto deportivo clásico de Ricardo, el coche que amaba más que a sus propios hijos. Carlos se movió rápido.
El código de la cochera era el cumpleaños de Catalina. Lo había usado 100 veces. La puerta se levantó suavemente. El coche de Ricardo estaba en el tercer espacio, inmaculado y perfecto. Se puso guantes de látex que llevaba en el bolsillo, del tipo que usaba para trabajos de barnizado. El auto estaba sin seguro. Típica arrogancia de los ricos. Abrió la guantera. Adentro estaban los documentos de registro, algunos recibos de estacionamiento, un par de costosos lentes de sol. Sacó la bolsa de plástico, todavía sellada exactamente como Ricardo la había preparado, y la metió profundamente debajo de los papeles de registro. No oculta, no obvia, exactamente donde alguien podría guardar algo a lo que quisiera tener acceso rápido. Cerró la guantera, se alejó del coche, y estaba fuera de la cochera en 30 segundos. Su corazón latía contra sus costillas. La alarma del auto seguía sonando. Podía escuchar a Ricardo gritando en el patio trasero. Carlos se subió a su camioneta, arrancó el motor y se alejó a velocidad normal. Avanzó 2 calles antes de que su mano comenzara a temblar tanto que tuvo que orillarse. Lo había hecho. Había cruzado una línea que nunca pensó que cruzaría. Plantó evidencia, interfirió con una investigación federal, cometió delitos que ni siquiera podía nombrar. Pero protegió a su familia. Volteó el arma de Ricardo contra el propio Ricardo. Ahora solo tenía que sobrevivir a las consecuencias. La inspectora Lorena Domínguez era exactamente lo que Carlos esperaba. A mediados de sus 40 años, con un mechón gris en el cabello recogido en una coleta sobria, y ojos que habían visto cada mentira y excusa 100 veces. Se sentó frente a él en una austera sala de interrogatorios en el edificio de la Fiscalía, con una carpeta abierta frente a ella. Señor Jiménez, gracias por venir voluntariamente. La secretaria en el teléfono lo hizo sonar bastante obligatorio. Una sombra de sonrisa. Estamos investigando una serie de robos en farmacias abastecidas por la distribuidora farmacéutica Salazar. Sustancias controladas, específicamente oxicodona, morfina, parches de fentanilo. Su valor en la calle es de cientos de miles de pesos en los últimos 2 años. Soy contratista. No sé nada de productos farmacéuticos. Pero conoce a Ricardo Salazar, su suegro, dueño de la distribuidora farmacéutica Salazar. Lo conozco. ¿Cómo describiría su relación? Carlos eligió sus palabras con cuidado. Tensa. Ricardo nunca aprobó que me casara con su hija. Cree que no soy lo suficientemente bueno para ella. Tiene razón. Trabajo duro. Proveo para mi familia. Amo a mi esposa y a mi hija. Si eso no es lo suficientemente bueno, entonces no sé qué lo es. Domínguez lo estudió durante un largo momento. Aquí está mi problema, señor Jiménez. En casos como este, las personas cercanas al sospechoso principal a menudo se convierten en lo que llamamos actores secundarios. Puede que no estén dirigiendo la operación, pero son útiles. Los miembros de la familia son buenas mulas. Buenos chivos expiatorios. ¿Cree que Ricardo está intentando incriminarme? Creo que Ricardo Salazar es un hombre inteligente que ha estado dirigiendo una operación muy rentable durante mucho tiempo. Y creo que cuando los hombres inteligentes comienzan a sentir presión, buscan formas de protegerse. Así que, ¿por qué no llamarlo para darle una oportunidad? Si está involucrado, coopere ahora y podemos llegar a un acuerdo. Si no está involucrado, cuénteme todo lo que sabe sobre las prácticas comerciales de Ricardo. Carlos tomó una decisión. Hace 2 noches, en una cena familiar, vi a Ricardo deslizar algo en el bolsillo del abrigo de mi hija. Revisé más tarde. Eran frascos de pastillas recetadas, oxicodona, 3 frascos, todos de las farmacias que abastece su compañía. La expresión de Domínguez no cambió, pero Carlos vio que algo cambiaba detrás de sus ojos. Interés, agudo y repentino. ¿Todavía tiene esos frascos? No. Carlos hizo una pausa. Entré en pánico. Pensé que si un policía los encontraba en mi coche, me arrestarían. Así que me deshice de ellos. ¿Dónde? Los tiré en un contenedor de basura detrás de una obra en construcción. Domínguez se reclinó. Eso es conveniente.
Mire, sé cómo suena esto, pero le estoy diciendo la verdad. Ricardo plantó evidencia en mi hija de 6 años. Verifique las farmacias que reportaron inventario robado. Verifique qué pacientes supuestamente recibieron esas pastillas. Apuesto a que encontrará un patrón. Ya hemos encontrado patrones, señor Jiménez. Por eso estoy sentada aquí. Cerró la carpeta. No puedo darle detalles de una investigación en curso, pero diré esto. Si lo que me está diciendo es cierto, si Ricardo Salazar está dispuesto a involucrar a su hija en esto, entonces usted y su familia están en peligro. Los hombres que dirigen operaciones como esta no simplemente dejan que la gente se marche. ¿Qué hago? Documente todo. Si vuelve a acercarse a usted, grábelo si puede. Tenga cuidado. Cuídese la espalda. Ella se puso de pie, le entregó una tarjeta, y si por casualidad recuerda dónde están esas pastillas, llámeme. Carlos manejó a casa sintiendo que había pisado arenas movedizas. Cada movimiento empeoraba las cosas. Lo succionaba más profundamente. Pero cuando se estacionó en su entrada y vio el rostro de Amelia en la ventana esperándolo, supo que lo haría todo de nuevo. Lo que fuera necesario para mantenerla a salvo. Catalina estaba preparando la cena. Amelia estaba coloreando en la mesa. Normalidad, domesticidad, todo lo que Ricardo quería destruir. ¿Cómo te fue con la inspectora?, preguntó Catalina. Bien. Solo preguntas rutinarias sobre problemas en la empresa de tu papá. Asuntos de inventario. No creo que haya ayudado mucho. El teléfono de Catalina zumbó. Lo miró, frunció el ceño. Mi papá quiere que vayamos este fin de semana. A la cena del domingo. No creo que sea una buena idea. Carlos, es mi padre. Tu padre está bajo investigación federal. Tu padre le plantó drogas a nuestra hija para incriminarme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Catalina se volvió, con la espátula en la mano, el rostro pálido. ¿De qué estás hablando? Carlos miró a Amelia, que seguía coloreando, ajena a todo. ¿Podemos hablar de esto más tarde? No, hablamos de esto ahora. ¿Qué quieres decir con que le plantó drogas? Él le contó todo. Como vio a Ricardo deslizar algo en el bolsillo de Amelia. El hallazgo de las pastillas. La entrevista. Omitió la parte en la que él las había devuelto al auto de Ricardo. Ella no necesitaba ese peso. Catalina escuchó, su rostro pasando de la incredulidad al horror, y luego al enojo. Cuando terminó, ella estaba llorando. Mi padre no haría eso. No lo haría. Estás equivocado, Carlos. Nunca te ha agradado. Siempre has buscado razones para pensar lo peor de él. Lo vi. Vi lo que hizo. ¿Tú crees que lo viste? Tal vez solo le estaba acomodando el abrigo. Tal vez lo malinterpretaste. Carlos tomó sus manos. Sé que esto es difícil, pero tu padre no es quien tú crees que es. Ella se apartó. Necesito hablar con él. Necesito escuchar su versión. No lo hagas. Por favor. Si se entera de que te lo dije. Es mi padre. No puedo simplemente. No puedo creer esto sin hablar con él. Ella agarró sus llaves. Carlos se movió para detenerla, luego se contuvo. No podía controlarla. No podía obligarla a ver algo que no estaba lista para ver. Solo pudo observar cómo se marchaba, dejándolo con Amelia y una cena enfriándose en la estufa. Mateo llamó 10 minutos después. ¿Viste las noticias? ¿Qué noticias? Pon el canal 7. Carlos encontró el control remoto y cambió al noticiero local. Un reportero estaba de pie frente a la finca de los Salazar. La noche volvía el paisaje rígido bajo las luces de las cámaras. Ricardo Salazar, dueño de la distribuidora farmacéutica Salazar. Fue detenido esta noche luego de que una detención de tráfico de rutina presuntamente revelara medicamentos recetados robados en su vehículo. Las autoridades afirman que este arresto es parte de una investigación en curso sobre el robo de productos farmacéuticos y la distribución en el mercado negro.
Salazar fue liberado bajo una fianza de 8.625.000 pesos hace 2 horas. Su abogado emitió una declaración negando todos los cargos. El teléfono de Carlos sonó. Ricardo Salazar. Su sangre se heló. Contestó. Hijo de perra. La voz de Ricardo era puro veneno. ¿Tú hiciste esto? No sé de qué estás hablando. Tú plantaste esas pastillas en mi coche después de que yo las plantara en tú. Respira. Creo que el estrés te está afectando, Ricardo. Te está haciendo decir locuras. Te voy a destruir. Destruiré tu matrimonio, tu vida, el futuro de tu hija. Cuando termine, no tendrás nada. Tú ya no tienes nada. La fiscalía te tiene atrapado. Se acabó. No se acaba hasta que yo diga que se acaba. Y acabas de cometer un error muy grande. La línea se cortó. Carlos se quedó en su cocina sabiendo con absoluta certeza que esto era solo el principio. Ricardo Salazar estaba herido, desesperado y era muy, muy peligroso. La verdadera pelea ni siquiera había comenzado todavía. Los siguientes 3 días fueron una clase magistral de guerra psicológica. Ricardo fue con todo el arsenal. Primero llegaron las flores. 3 docenas de rosas negras entregadas en la casa de Carlos con una tarjeta que decía, mis condolencias por su próxima pérdida. Catalina las encontró en el porche. Pasó 1 hora llorando en su recámara. Todavía no le hablaba a Carlos, se había mudado al cuarto de huéspedes y lo trataba como a un extraño. Luego llegaron los documentos legales. Ricardo solicitó la custodia de emergencia de Amelia, alegando que Carlos era un padre no apto involucrado en el tráfico de drogas. Las acusaciones eran absurdas. Claramente no se sostendrían, pero no tenían por qué hacerlo. Solo tenían que aterrorizar a Catalina, envenenarla en su contra. Funcionó. La madre de Catalina, Elena, la llamaba cada hora, llorando, rogándole que protegiera a esa preciosa niña de lo que Carlos se ha convertido. Enrique apareció en la casa, trató de entrar a la fuerza, amenazó con manejar esto como un hombre, hasta que llegó Mateo, y Enrique de repente recordó que tenía otro lugar a donde ir. Los clientes de Carlos empezaron a cancelar. Los rumores viajaban rápido en el mundo de la construcción. Las autoridades lo habían interrogado. Su suegro estaba arrestado. Había cargos por drogas, batallas por la custodia. Nadie quería ese tipo de desastre en su proyecto de remodelación. 4 trabajos cancelados en 2 días. Sus ingresos se evaporaron. Pero lo peor llegó el miércoles por la noche. Carlos estaba trabajando hasta tarde en su cochera, tratando de concentrarse en reparar la puerta de una alacena, cuando escuchó el sonido de un vidrio rompiéndose. Entró corriendo para encontrar a Amelia gritando. Catalina la sostenía, y sangre corría por el brazo de Amelia. Alguien había lanzado un ladrillo a través de la ventana de la sala. Envuelto en él había una nota. Retira los cargos o la próxima vez será en su cabeza. Carlos llamó a emergencias. Llamó a la inspectora Domínguez. La policía llegó, tomó fotos, levantó un reporte. Domínguez llegó 1 hora después, con el rostro sombrío. Ricardo pagó la fianza, dijo. Estamos armando nuestro caso, pero toma tiempo. Estas operaciones sofisticadas. Hay capas. Necesitamos rastrear el dinero. Probar el patrón. Está amenazando a mi familia. Lanzó un ladrillo por nuestra ventana. Hablaré con su abogado. Conseguiremos una orden de restricción. Pero Carlos, hombres como Ricardo no lanzan ladrillos. Le pagan a gente para que lo haga. Y probar que él lo ordenó es casi imposible. Después de que todos se fueron, después de que Amelia se durmió con el brazo vendado, Carlos se sentó con Mateo en la cochera. Tienes que sacarlas de aquí, dijo Mateo. A algún lugar seguro. La casa de tu hermana en Querétaro. Catalina no se irá. Todavía está convencida de que su padre es inocente. De que yo lo incriminé. Entonces haz que vea la verdad. Mateo se quedó en silencio por un momento. Necesitamos probar lo que está haciendo Ricardo. No solo las drogas, todo.
Si Catalina ve evidencia que no pueda negar. El teléfono de Carlos vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Revisa tu correo. Alguien que sabe lo que realmente es Ricardo. Abrió su correo. El mensaje era de una cuenta encriptada y anónima. Señor Jiménez. Mi nombre es Felipe Cabrera. He trabajado con Ricardo Salazar durante 15 años. Lo ayudé a construir su operación. Lo sé todo, las farmacias, los doctores. La red de distribución. Guardé registros porque sabía que un día intentaría echarle la culpa a alguien. Pensé que ese alguien sería yo, y trató de echarte la culpa a ti. Tengo archivos, registros bancarios, grabaciones de audio. Todo lo que necesitas para probar que Ricardo es culpable y que tú eres inocente. Pero necesito algo de ti primero. Necesito protección. Las autoridades me buscarán, pero si testifico, Ricardo me matará. Necesito un trato. Contacta a la inspectora Domínguez. Dile que Felipe Cabrera quiere cooperar. Luego hablaremos. Carlos le mostró el correo a Mateo. Se miraron, y Carlos vio el mismo pensamiento reflejado en los ojos de su amigo. Esto podría ser una trampa o podría ser la salvación. Llamó a Domínguez. Ella respondió al primer timbre. Felipe Cabrera, dijo Carlos, ¿conoce ese nombre? Silencio. Luego, ¿cómo sabe de Felipe Cabrera? Me acaba de enviar un correo. Dice que quiere cooperar. Dice que tiene todo contra Ricardo. Jesucristo. La voz de Domínguez se volvió cortante. No responda a ese correo. No lo contacte. Reenvíemelo ahora mismo. Dice que necesita protección. Él es el socio de Ricardo, su cómplice. Llevamos 6 meses intentando que se voltee. Si realmente está dispuesto a hablar, hizo una pausa. Esto cambia todo. Carlos, si esto es real, podemos hundir a Ricardo. Hundirlo por completo. ¿Qué hago? Nada. Déjeme encargarme. Contactaré a Cabrera por los canales adecuados. Quédese tranquilo. Pero quedarse tranquilo nunca había sido el punto fuerte de Carlos. Y algo en el correo de Cabrera le molestaba. El momento, las palabras, se sentía preparado. Pasó las siguientes 2 horas investigando a Felipe Cabrera en línea. Lo encontró fácilmente. Vicepresidente de operaciones en distribuidora farmacéutica Salazar, 40 años, casado y con 2 hijos. Imagen pública intachable. Pero Carlos había aprendido que eso no significaba nada. Entonces encontró algo interesante. La esposa de Cabrera, Marina Santana Cabrera, había solicitado el divorcio hace 6 meses. El proceso era feo. Acusaciones volando en ambas direcciones. Y enterrada en los archivos judiciales públicos había una joya. Marina afirmaba que Felipe la había amenazado. Dijo que si lo dejaba, se arrepentiría. Que Ricardo se aseguraría de que lo perdiera todo. Carlos volvió a llamar a Mateo. Necesito que hagas algo. ¿Todavía tienes contactos de tus días en la infantería de Marina? Gente que pueda hacer verificaciones de antecedentes. ¿De quién? Necesito todo sobre Felipe Cabrera. Todo lo que sabe su esposa. Todo lo que saben sus enemigos. No confío en esto. Mateo hizo algunas llamadas. Carlos caminaba de un lado a otro. Catalina bajó las escaleras a la medianoche y lo encontró aún despierto. ¿No puedes dormir?, preguntó. Su voz era fría, distante. Pensando en cómo destruiste a mi familia. Catalina, mi padre se enfrenta a cargos federales por tu culpa. Plantaste pruebas contra él. Lo entregaste a la policía. Él intentó incriminarme por sus crímenes. Sigues diciendo eso, pero todo lo que veo es a mi marido destruyendo a mi padre. Tu padre lanzó un ladrillo por nuestra ventana. Nuestra hija podría haber muerto. Tú no sabes que fue él. Podría haber sido cualquiera. Ahora tienes enemigos, Carlos. Gente que cree que eres un traficante de drogas. No lo soy. Ya no sé lo que eres.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé si alguna vez te conocí realmente. Volvió a subir las escaleras. Carlos escuchó cerrarse la puerta del cuarto de huéspedes. El sonido del fin de su matrimonio. Mateo llamó a las 2 de la mañana. Tengo algo. La esposa de Felipe, Marina, está en una casa de seguridad. Su abogado de divorcio la convenció de cooperar. Está aterrorizada de su marido. Dice que él le contó sobre la operación de drogas, sobre Ricardo, sobre todo. Ha estado rindiendo testimonio durante 2 semanas. Entonces, ¿por qué Felipe me está contactando? Esa es la pregunta, ¿no? O sabe que su esposa habló y está tratando de conseguir un mejor trato, o esto es una trampa. Carlos miró el correo nuevamente, lo leyó despacio, con cuidado. Algo hizo clic. Él dice, Ricardo trató de echarte la culpa. ¿Pero cómo sabe él que Ricardo intentó incriminarme? Ricardo no le diría eso. No admitiría debilidad a menos que Ricardo le hubiera dicho que te escribiera. La verdad golpeó a Carlos como agua helada. Era una trampa. Ricardo estaba intentando hacerlo salir. Lograr que hiciera algo estúpido, algo que pudiera ser grabado o presenciado. Si Carlos contactaba a Cabrera directamente, Ricardo podría alegar manipulación de testigos, obstrucción, más cargos para sepultarlo. Necesito decirle a Domínguez, dijo Carlos. Ya estoy en eso. Pero Carlos, necesitas entender algo. Ricardo está jugando esto en múltiples niveles. El sistema legal es solo un campo de batalla. Va tras tu matrimonio, tu reputación, tus ingresos. Te está aislando, destruyéndote. Lo sé. Entonces peleamos de vuelta. No solo legalmente. Vamos por él de la misma manera que él va por ti. Carlos pensó en eso. En lo que significaría luchar de verdad. No solo defender, sino atacar. Exponer a Ricardo por todo lo que era. Destruirlo tan minuciosamente como Ricardo intentaba destruir a Carlos. Te escucho, dijo Carlos. La voz de Mateo se endureció. Entonces dejemos de jugar a la defensiva. Vamos a quemar todo el mundo de Ricardo Salazar. El plan que Mateo esbozó era agresivo, casi ilegal y absolutamente necesario. No podían esperar al sistema legal. Para cuando las autoridades armaran su caso, Ricardo habría destruido el matrimonio de Carlos, su negocio, tal vez su libertad. Necesitamos actuar ahora. Paso 1. Recolectar evidencia. Carlos comenzó con la basura de Ricardo. Todos los miércoles por la noche, la finca Salazar sacaba la basura y el reciclaje. A las 2 de la mañana del jueves, Carlos y Mateo pasaron en la camioneta de Mateo, sacaron 3 bolsas de la banqueta y se alejaron. Se sentía absurdo y desesperado, pero la basura era legalmente un juego limpio una vez que llegaba a la banqueta. La revisaron en la cochera de Mateo, usando guantes, documentándolo todo. La mayor parte era mundana. Restos de comida, correo basura, botellas de vino vacías. Pero en el reciclaje, Carlos encontró una mina de oro. Documentos rotos. Ricardo los había triturado, pero no lo suficientemente bien. Carlos pasó 6 horas uniendo fragmentos de papel como si fuera un rompecabezas. Estados de cuenta bancarios, registros de transferencias, un libro de contabilidad con iniciales y montos. No estaba completo, pero era condenatorio. Esto muestra dinero moviéndose al extranjero, dijo Mateo, estudiando la página reconstruida. Cuentas en las Islas Caimán. Esto es lavado de dinero. ¿Podrá Domínguez usar esto en la corte? Tal vez no. La cadena de custodia es cuestionable, pero le da un mapa. Ahora sabe dónde buscar. Carlos fotografió todo, lo subió a una unidad en la nube encriptada y luego le envió a Domínguez un aviso anónimo con la información justa para apuntarla en la dirección correcta. En cuestión de horas, salieron órdenes de presentación federales para 3 bancos. La fortaleza financiera de Ricardo comenzó a resquebrajarse. Paso 2. Poner a los aliados de Ricardo en su contra. Enrique Salazar era el eslabón débil, prepotente, estúpido y aterrorizado de ir a prisión. Carlos sabía que había estado involucrado en la operación, que probablemente había ayudado a mover el producto robado,
pero Enrique no era lo suficientemente inteligente para cubrir sus huellas. Mateo tenía un amigo, Santiago Franco, que había sido interrogador en el ejército antes de dedicarse a la seguridad privada. Santiago sabía cómo presionar los botones psicológicos, cómo hacer que la gente creyera que estaba en más problemas de los que realmente estaba. Atraparon a Enrique saliendo de un bar el viernes por la noche, borracho y solo. Santiago se detuvo en un sedán sin placas, mostrando una placa falsa que parecía bastante real de noche. Ricardo Salazar, necesitamos que nos acompañe. Los fiscales tienen que hacerle unas preguntas. No soy Ricardo. Soy su hijo. Sí, lo sabemos. Por eso estamos aquí. El rostro de Enrique palideció. Quiero un abogado. Puede llamar a uno desde la delegación, pero si coopera ahora, antes de que lo llevemos, las cosas serán mucho más fáciles. Su padre ya está hablando. Queremos escuchar su versión antes de que le eche toda la culpa a usted. Mi papá no está hablando. Él tiene abogados. Eso fue lo que le dijo a usted. Él llegó a un acuerdo esta tarde. ¿No se lo dijo? Interesante. Carlos observaba desde la camioneta de Mateo a una calle de distancia. Vio el pánico en el rostro de Enrique. Vio el momento en que se quebró. Yo no hice nada, dijo Enrique. Todo fue idea de mi papá. Él lo dirigía todo. Yo solo hacía lo que él me decía. Entonces venga y cuéntenos. Lo único que queremos es la verdad. 20 minutos después, Enrique estaba en el asiento trasero del auto de Santiago cantando como Pavarotti. No a la policía. En realidad, no podían arrestarlo, sino a un dispositivo de grabación oculto, admitiendo su participación, describiendo cómo su padre había orquestado todo, nombrando a farmacéuticos y doctores que formaban parte de la red. No era evidencia admisible, pero era una confesión, y las confesiones tenían poder. Carlos le envió la grabación a Domínguez con otro mensaje anónimo: el hijo de Ricardo lo sabe todo. Presionélo. Paso 3. Proteger a Catalina y Amelia. Esta fue la parte más difícil. Catalina todavía no quería hablar con Carlos, todavía creía en las mentiras de su padre, pero él no podía permitir que Ricardo la usara como palanca. Carlos contactó a una amiga de la Universidad de Catalina, Rosa Ulloa, que ahora era abogada familiar en Guadalajara. Le explicó la situación, todo. Rosa estaba horrorizada. Hablaré con ella, dijo Rosa. Catalina siempre confió en mí. Si puedo hacerla ver. Rosa voló ese fin de semana, se reunió con Catalina para tomar un café. Carlos no supo de qué hablaron, pero cuando Catalina regresó a casa, algo había cambiado. Todavía no estaba lista para perdonar a Carlos, pero el hielo en sus ojos se había derretido un poco. Rosa cree que debería llevarme a Amelia y quedarme en un lugar seguro hasta que esto se resuelva, dijo Catalina. Creo que es inteligente. También cree que mi padre podría ser culpable. ¿Catalina? No. No estoy lista para escucharlo de ti. Su voz se quebró. Pero no soy estúpida, Carlos. Las cosas no cuadran. Mamá miente sobre algunas cosas. ¿Lo noto? Enrique no devuelve mis llamadas. ¿Y papá? Papá ha estado diferente últimamente. Paranoico, enojado. ¿A dónde irán? Rosa nos ofreció su casa de huéspedes en Guadalajara, solo por unas semanas hasta que las cosas se calmen. Carlos las ayudó a empacar. Observó a Amelia subirse al auto rentado de Rosa, despidiéndose con la mano. Observó a Catalina alejarse sin mirar atrás. La casa se sintió vacía, rondada por el fantasma de su matrimonio. Pero estaban a salvo. Eso era lo que importaba. Paso 4. Aplicar presión. Con Catalina y Amelia fuera del alcance de Ricardo, Carlos pasó a la ofensiva. Contrató a un investigador privado, no costoso, solo competente, para seguir a Ricardo, documentar sus movimientos y fotografiar sus reuniones. Lo que encontraron fue revelador: Ricardo reuniéndose con criminales conocidos, visitando propiedades que no coincidían con su negocio legítimo, haciendo grandes retiros de efectivo. El investigador privado lo capturó todo. Carlos también inició una campaña de rumores,
correos anónimos a reporteros locales, orientándolos hacia la investigación, hacia las cuentas en el extranjero de Ricardo, hacia los robos en farmacias. Nada que pudiera rastrearse hasta él, pero lo suficiente para mantener la presión. La cobertura de las noticias se intensificó. El negocio de Ricardo comenzó a perder clientes a un ritmo alarmante. Las farmacias cancelaron contratos con la distribuidora farmacéutica Salazar. El precio de las acciones cayó en picada. La imagen respetable cuidadosamente construida por Ricardo se desmoronaba día a día. Y a través de todo esto, Carlos seguía trabajando. Consiguió nuevos contratos con clientes a los que no les importaban los chismes, que solo querían trabajo de calidad a precios justos. Reconstruyó sus ingresos, un trabajo a la vez. Le demostró a todos que Ricardo no podía quebrarlo. Para el domingo, 2 semanas después del arresto de Ricardo, las piezas del dominó caían rápidamente. La esposa de Felipe Cabrera testificó ante un gran jurado. La evidencia que ella proporcionó, combinada con los registros financieros que el equipo de Domínguez había descubierto, resultó en 17 cargos adicionales contra Ricardo. Enrique, aterrorizado de que su padre lo hubiera sacrificado, contrató a su propio abogado y comenzó a cooperar con los fiscales. Su testimonio implicó a Ricardo en actividades criminales directas, ordenando la destrucción de registros, amenazando a testigos, distribuyendo personalmente medicamentos robados. 3 doctores y 5 farmacéuticos que formaban parte de la red de Ricardo aceptaron acuerdos de culpabilidad y accedieron a testificar. El imperio de Ricardo colapsó. Se le revocó la fianza. Volvió a la cárcel. Y Carlos, viendo las noticias desde su casa vacía, sintió algo parecido a la victoria, pero sabía vacío, porque había ganado la guerra pero había perdido a su familia en el proceso. El juicio comenzó 6 semanas después. Juzgado Federal, sala con paneles de madera. Ricardo Salazar sentado en la mesa de la defensa, viéndose más pequeño de alguna manera, disminuido por un overol naranja y esposas. Carlos estaba sentado entre el público, observando. Había sido citado como testigo. Tanto la acusación como la defensa querían su testimonio. Dijo la verdad. Ricardo plantó drogas a su hija. La defensa intentó despedazarlo, sugirió que mentía para encubrir sus propios crímenes, pero Carlos se mantuvo tranquilo. Contó la historia de manera simple y directa. Catalina también estaba allí, sentada con su madre. Había regresado de Guadalajara para el juicio, pero ella y Carlos vivían separados. Amelia se quedó con Rosa, protegida del circo. El caso de la fiscalía fue abrumador. 43 testigos, cientos de documentos, grabaciones de audio de Ricardo ordenando actividades ilegales, su propio hijo testificando contra él. La defensa intentó alegar que Ricardo era un empresario que había sido traicionado por sus empleados, que había confiado en las personas equivocadas, pero la evidencia era demasiado contundente. El jurado deliberó durante 4 horas. Culpable de todos los cargos. Ricardo Salazar fue sentenciado a 22 años en una prisión federal. Con su edad y salud, era efectivamente una cadena perpetua. Moriría tras las rejas. Carlos no sintió nada. Ni triunfo, ni satisfacción, solo cansancio. Después de la sentencia, encontró a Catalina en el pasillo. Se veía agotada, con el rostro pálido. Lo siento, dijo ella. Por no creerte, por lo que hizo mi padre. Por todo. No es tu culpa. Debí haberlo visto. Debí haber confiado en ti en lugar de en él. Carlos le tomó la mano. Era tu padre. Lo amabas. Eso no te hace estar equivocada. Te hace humana. Fueron a terapia. Pasaron 3 meses trabajando en el daño, reconstruyendo la confianza. Fue duro, doloroso, necesario. Amelia volvió a casa, adaptándose poco a poco a la nueva normalidad. Preguntó por su abuelo una vez, y Catalina le explicó suavemente que él había tomado malas decisiones y tenía que irse lejos. ¿Cómo un tiempo fuera?, preguntó Amelia. Como un tiempo fuera muy largo, dijo Catalina. El negocio de Carlos se recuperó, más que recuperarse. Consiguió más contratos de los que podía manejar, contrató a 2 asistentes, construyó la empresa que siempre había querido. La gente respetaba a lo que había sobrevivido, como había protegido a su familia.
Mateo se mantuvo a su lado a través de todo. Fue el padrino en la ceremonia de renovación de votos que Carlos y Catalina celebraron en su 10º aniversario. Amelia fue la niña de las flores, radiante. Un año después de la sentencia de Ricardo, Carlos recibió una carta. Correo de la prisión. El nombre de Ricardo en la dirección del remitente. Casi la tira sin leerla, pero algo lo hizo abrirla. La carta era breve. Carlos, ganaste. Te subestimé. Pensé que eras débil. Pensé que podría destruirte tan fácilmente como destruye a otros. Me equivoqué. Perdí todo. Mi libertad, mi reputación, mi familia. Tú me quitaste todo. Y la peor parte, lo hiciste siendo más inteligente. Más duro y más despiadado de lo que jamás te di crédito. Te odio por eso, pero también lo respeto. Mi hija se casó con un hombre mejor del que yo merezco tener en mi familia. Lo sé ahora. Demasiado tarde, pero lo sé. Cuídalas. Son lo único que me queda, aunque nunca las vuelva a ver. Ricardo. Carlos quemó la carta. No le contó a Catalina sobre ella. Algunas cosas era mejor dejarlas enterradas. 2 años después de la condena de Ricardo, Carlos estaba sentado en su patio trasero, observando a Amelia jugar en el columpio que él había construido. Ahora tenía 8 años, crecía fuerte y feliz, el trauma de esos días oscuros desvaneciéndose en un recuerdo distante. Catalina sacó limonada y se acomodó en la silla junto a él. El sol de verano era cálido, el pasto verde, todo pacífico. Recibí una llamada de la prisión, dijo Catalina. Papá quiere ver a Amelia. La mandíbula de Carlos se tensó. No. Yo también le dije que no, pero es persistente. Dice que se está muriendo. Cáncer, 6 meses, tal vez menos. Carlos intentó sentir algo. Lástima, satisfacción, cualquier cosa. Pero solo había vacío donde Ricardo Salazar solía vivir en su cabeza. Es tu decisión, dijo Carlos. Es tu padre. Dejó de ser mi padre el día que intentó lastimarte. Lastimarnos. Catalina tomó la mano de Carlos. No le debo nada. Ninguno de nosotros. Nunca visitaron a Ricardo en prisión. 3 meses después, Carlos leyó su obituario en el periódico. Era breve, clínico, y enumeraba a los sobrevivientes sin calidez. El funeral fue pequeño. Carlos y Catalina no asistieron, pero Elena apareció en su puerta una semana después del entierro, pareciendo décadas mayor de sus 60 años. Le entregó a Catalina un sobre grueso. Esto es de la herencia de tu padre, dijo Elena. Después de los gastos legales y los pagos de restitución, no quedó mucho, pero él quería que Amelia lo tuviera para la universidad. Dentro había un cheque por 810.750 pesos. No los millones que Ricardo había tenido una vez, pero lo suficiente para importar. Catalina quiso romperlo. Carlos la detuvo. Ponlo en un fideicomiso para Amelia, dijo él. Ella puede decidir cuando sea mayor si quiere usarlo o donarlo, pero no la castigues por los pecados de él. Hicieron eso. Amelia se enteraría sobre su abuelo algún día, entendería el complicado legado que había dejado. Pero por ahora, ella era solo una niña que amaba a sus padres, que se sentía a salvo y apreciada. La inspectora Lorena Domínguez se contactaba ocasionalmente, manteniéndolos al tanto sobre los juicios derivados del caso de Ricardo. 37 personas fueron finalmente condenadas en conexión con la operación de tráfico de drogas. La red había sido masiva, abarcando 4 estados. Ricardo había estado en el centro de todo, orquestando cada movimiento. Hizo lo correcto, le dijo Domínguez a Carlos tomando un café una tarde. Al hablar, al defenderse. Mucha gente en su situación simplemente se habría rendido. Involucró a mi hija, dijo Carlos. Después de eso, no había otra opción. Aún así, requiere valor. La mayoría de la gente no lo tiene cuando cuenta. Carlos pensó en eso. En el momento en que había encontrado esas pastillas en el bolsillo de Amelia, el terror y la rabia que le siguieron. En la decisión de pelear en lugar de huir, de arriesgarlo todo para proteger a su familia. Solo hice lo que cualquier padre haría, dijo.
No, hizo lo que cualquier buen padre haría. Hay una diferencia. Carlos volvió a trabajar, construyó casas, reparó cosas rotas, creó espacios donde las familias podían estar felices y a salvo. Era un trabajo honesto, un trabajo del que estaba orgulloso. A veces, a altas horas de la noche, cuando Catalina y Amelia dormían, pensaba en esas semanas desesperadas en las que todo había colgado de un hilo. Cuando había cruzado líneas que nunca pensó que cruzaría, cuando se había convertido en algo más duro y más frío que el hombre que había sido antes. Había plantado evidencia, intimidado a testigos, orquestado una campaña para destruir a otro ser humano. Nada de eso era legal. Poco de eso era estrictamente moral. Pero todo había sido necesario. Ricardo Salazar había ido tras su familia con todo lo que tenía. Dinero, poder, conexiones, crueldad. Y Carlos lo había vencido, no siendo una mejor persona, sino siendo un mejor luchador, negándose a perder sin importar el costo. No sabía si eso lo convertía en un héroe o en algo más oscuro. No sabía si había tomado las decisiones correctas o solo las necesarias. Pero cuando miraba a su hija durmiendo a salvo en su cama, a su esposa a su lado, a la vida que habían construido de las cenizas del ataque de Ricardo, sabía que lo haría todo de nuevo. Cada elección, cada riesgo, cada línea cruzada, porque, al final, proteger a su familia no era solo lo correcto. Era lo único que importaba. Y Ricardo Salazar, yaciendo en una tumba de prisión, había aprendido esa lección demasiado tarde. 5 años después, Carlos estaba frente a un espejo arreglándose la corbata, sintiéndose incómodo en el traje. Lo había comprado para la ceremonia de premiación escolar de Amelia. Ella estaba ganando un reconocimiento por un ensayo sobre la superación de la adversidad. El ensayo evitaba cuidadosamente mencionar a su abuelo por su nombre, pero los temas eran claros. Cómo sanan las familias, cómo la fuerza proviene de enfrentar la oscuridad, cómo el amor sobrevive al trauma. «Te ves guapo», dijo Catalina, acercándose por detrás. A sus 35 años, estaba más hermosa que nunca. La dureza que se había desarrollado durante los juicios de Ricardo se había suavizado gracias a años de terapia y paz. «Siento que estoy jugando a disfrazarme. Te ves como un hombre que ha logrado algo, porque así es». Carlos se giró para mirarla. «Nosotros logramos algo». «Mami, papi, vamos a llegar tarde», gritó Amelia desde abajo. La ceremonia se llevó a cabo en el gimnasio de la escuela, lleno de padres orgullosos y estudiantes nerviosos. Amelia se sentó con sus compañeros, intentando verse tranquila, pero Carlos podía notar su emoción. Cuando dijeron su nombre, caminó hacia el escenario con confianza, aceptó su premio y leyó su ensayo. Su voz era clara y fuerte. «Hace 5 años, mi familia pasó por algo terrible. Alguien en quien confiábamos intentó lastimarnos. Pero mi papá me enseñó que cuando pasan cosas malas, tienes 2 opciones. Puedes dejar que te rompan o puedes luchar. Mi papá luchó. Él protegió a nuestra familia. Me demostró que ser fuerte no significa que nunca tengas miedo. Significa que haces lo correcto incluso cuando tienes miedo. Gracias a él, aprendí que las familias son más fuertes que cualquier enemigo. Y el amor es más fuerte que el odio. Mi papá es mi héroe. No porque nunca cometa errores, sino porque cuando las cosas se pusieron difíciles, nunca se rindió con nosotros». La vista de Carlos se nubló. Catalina apretó su mano con fuerza. A su alrededor, los padres aplaudían, pero Carlos apenas lo escuchó. Solo veía a su hija parada en ese escenario, a salvo, entera y orgullosa. Después de la ceremonia, fueron por helado. Amelia parloteaba sobre sus amigos, sobre sus planes para el verano, sobre cosas normales. Sin sombras, sin traumas, solo una niña de 13 años viviendo su vida. Más tarde, después de que Amelia estuviera en la cama, Carlos y Catalina se sentaron en su terraza trasera, viendo a las luciérnagas parpadear en la oscuridad. «¿Alguna vez piensas en él?», preguntó Catalina. No tenía que decir en quién. «A veces», admitió Carlos. «Me pregunto si las cosas podrían haber sido diferentes. Si había alguna manera de resolverlo sin destruirlo». «No la había. Él no te dejó opción». «Lo sé, pero pienso en el hombre en el que me convertí durante ese tiempo.
En las cosas que estuve dispuesto a hacer. Me cambió. Catalina se volvió hacia él. ¿Lo hizo? Te volviste más duro, más cuidadoso, menos confiado. Pero también te convertiste en el hombre que nos salvó. El hombre que no permitiría que nada lastimara a su familia. Lo besó suavemente. Amo a ese hombre, incluso sus partes oscuras. Carlos la acercó a él. Se sentaron en un cómodo silencio. Años de historia compartida entre ellos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Cerveza mañana. Tengo algo que contarte. Carlos sonrió. Algunas amistades se forjaban en el fuego y salían inquebrantables. La noche siguiente, Carlos se encontró con Mateo en su bar habitual, un lugar de mala muerte con buenas hamburguesas y cerveza aún mejor. Mateo ya estaba allí tomando una botella, luciendo satisfecho consigo mismo. ¿Te acuerdas de Santiago Franco?, preguntó Mateo. ¿Tu amigo interrogador que nos ayudó con Enrique? Sí. Está abriendo una empresa de seguridad privada. Quiere que me asocie con él. Quería saber si estarías interesado en dar consultoría. Tu talento para detectar amenazas, planear movimientos anticipados. Él cree que es valioso. Carlos se rió. Soy contratista, Mateo. Arreglo paneles de yeso. Tú derribaste una de las operaciones de drogas más grandes del Estado. Orquestaste una campaña que destruyó a un hombre con más dinero y poder del que tú jamás tendrás. Lo hiciste con recursos limitados y un pensamiento estratégico increíble. Mateo se inclinó hacia adelante. Tienes habilidades, hermano. Habilidades por las que la gente pagaría. No soy un peleador. No realmente. Peleaste cuando tuviste que hacerlo. Eso es lo que te hace peligroso. No buscas peleas, pero cuando una llega a ti, la terminas. Carlos pensó en eso. En la vida que había construido, la estabilidad que había creado. En si quería arriesgarla para regresar a ese mundo más oscuro, aunque fuera solo como consultor. Déjame pensarlo, dijo. Me parece justo. La oferta sigue en pie. Bebieron sus cervezas, vieron un partido de béisbol en el televisor arriba de la barra, hablaron de cosas sin importancia, de la vida normal, de la vida que Carlos había luchado tan duro por proteger. Pero una parte de él se preguntaba si surgiera otra amenaza, si alguien más intentara lastimar a su familia, ¿estaría listo? ¿Seguiría teniendo ese filo, esa voluntad de hacer lo que fuera necesario? La respuesta, él lo sabía, era sí. Esa parte de él nunca desapareció. Solo se volvió silenciosa, esperando. Esperando a la próxima vez que necesitara convertirse en algo más que solo Carlos Jiménez, el contratista. La próxima vez que necesitara convertirse en Carlos Jiménez, el hombre que derribó a Ricardo Salazar. Pero por ahora, por este momento, era solo un esposo y padre, sentado en un bar con su mejor amigo, viviendo una buena vida ganada a través de dificultades y sacrificios. Y eso era suficiente. Eso lo era todo. 8 años después de la muerte de Ricardo, Carlos recibió un paquete sin dirección de remitente. Adentro había una memoria USB y una nota escrita a mano en papel caro. Señor Jiménez, mi nombre es Eugenio Montes. Fui el abogado de Ricardo Salazar. Él me dio esto antes de morir con instrucciones de enviárselo en el 10º aniversario de su arresto. No sé qué hay allí, y no quiero saberlo. Mi deber está cumplido. Saludos, abogado Eugenio Montes. Carlos se quedó mirando la memoria USB durante mucho tiempo. Finalmente, la curiosidad le ganó. La conectó a su computadora portátil. Había un solo archivo de vídeo. Hizo clic en reproducir. Ricardo apareció en la pantalla. Esquelético por el cáncer. El overol de prisión le colgaba suelto en el cuerpo. Esto debió haber sido grabado poco antes de su muerte. Carlos. La voz de Ricardo era débil pero clara. ¿Si estás viendo esto? Estoy muerto. ¡Qué alivio! Probablemente estés pensando eso. No te culpo. No estoy pidiendo perdón. No me lo merezco. No me estoy disculpando. Las disculpas son palabras vacías de hombres muertos.
Pero quería que entendieras algo. ¿Por qué tratar de incriminarte cuando te declaré la guerra? Realmente creí que ganaría. Destruí amenazas más grandes que tú. Hombres con más dinero. Más poder. Más conexiones. Los aplasté a todos. ¿Sabes por qué perdí contra ti? Porque ellos eran como yo. Jugaban el juego que yo jugaba con las reglas que yo entendía. Pero tú. Tú jugaste un juego completamente distinto. No te importaba ganar siguiendo las reglas. Te importaba proteger a tu familia. Y un hombre peleando por su familia es más peligroso que cualquier hombre peleando por poder. He pasado mis últimos días pensando en eso. En cómo lo tenía todo, riqueza, respeto, familia. Y lo tiré por la borda porque no soportaba ver a mi hija feliz con un hombre que consideraba inferior a ella. Mi orgullo me destruyó. Tu amor te salvó. Hay una lección ahí. La aprendí demasiado tarde. Tal vez tú ya la sabías. En mi caja de seguridad en el Banco Nacional de México. Caja número 2847, hay 3.462.075 pesos en efectivo. Dinero que las autoridades federales nunca encontraron. Nunca rastrearon. Dinero de sangre por mis crímenes. Te lo doy a ti. Úsalo para la Universidad de Amelia o quémalo. No me importa. Es la única restitución que puedo ofrecer. La llave está pegada en la parte trasera de esta nota. Cuida a mi hija y a mi nieta. Carlos. Te ganaste ese derecho. Me venciste justa y limpiamente por ser mejor que yo en todo lo que importa. Adiós. El vídeo terminó. Carlos se quedó en silencio. Finalmente, cerró la computadora portátil y fue a buscar a Catalina. Le mostró el vídeo. Lo vieron juntos, con la mano de ella en la de él. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Catalina. El dinero, si es que existe. Vino de crímenes que lastimaron a las personas. La gente se hizo adicta a las pastillas que Ricardo desvió. Familias fueron destruidas. No podemos quedárnoslo. Podríamos donarlo. A organizaciones benéficas contra la drogadicción, centros de rehabilitación. Sí, eso se siente correcto. Llamaron a la inspectora Domínguez, explicaron la situación. Ella se coordinó con la Fiscalía General de la República. El dinero existía, 3.570.750 pesos para ser exactos. Después de los procedimientos legales, se distribuyó a fondos para víctimas y programas de tratamiento de adicciones. La familia Jiménez no se quedó con nada. Las noticias lo cubrieron. El capítulo final en la saga de Ricardo Salazar. La fortuna oculta del magnate farmacéutico caído se utiliza para ayudar a las víctimas de la crisis de drogas. Carlos dio una breve entrevista diciendo únicamente, Ricardo Salazar lastimó a muchas personas. Este dinero puede ayudar a sanar parte de ese daño. Eso es todo. Amelia tenía ahora 16 años y estaba solicitando ingreso a universidades. Quería estudiar psicología, ayudar a personas que habían experimentado traumas. Carlos vio los ecos de su propia experiencia en la elección de ella. Vio cómo ella había tomado la oscuridad y la había transformado en un propósito. Estoy orgulloso de ti, le dijo una noche mientras trabajaban en sus ensayos para la universidad. Lo aprendí de ti, papá. Me enseñaste que puedes sobrevivir a cosas malas y salir fortalecida. Tuve ayuda. Tu mamá, Mateo, gente buena que estuvo a nuestro lado. Pero tú fuiste el que luchó, el que no dejó que el abuelo Ricardo ganara. Carlos nunca le había contado la historia completa. La evidencia plantada, las tácticas de intimidación, las áreas grises en las que había operado. Tal vez algún día lo sabría. Tal vez entendería que a veces las personas buenas tienen que hacer cosas cuestionables para proteger lo que importa. O tal vez lo juzgaría por ello. De cualquier manera, él estaba en paz con sus decisiones. En el 10º aniversario del arresto de Ricardo, Carlos y Catalina renovaron sus votos una vez más. Una pequeña ceremonia solo con amigos cercanos y familiares. Amelia ofició, habiéndose ordenado en línea específicamente para este propósito. Hace 10 años, nuestra familia atravesó por el fuego,
dijo Amelia, leyendo de unas notas que había preparado. Papá luchó para mantenernos a salvo. Mamá luchó para mantenernos unidos. Y yo era solo una niña que no entendía nada de eso. Pero ahora tengo la edad suficiente para apreciar lo que hicieron. Eligieron el amor sobre el odio, la familia sobre la venganza. La sanación sobre la amargura. Eso es el matrimonio. Elegirse el uno al otro todos los días, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Carlos y Catalina intercambiaron anillos nuevos, simples bandas de oro para reemplazar las que se habían perdido en el caos de esos años oscuros. Prometo elegirte, dijo Carlos. Todos los días, sin importar lo que venga. Prometo confiar en ti, dijo Catalina. Incluso cuando tenga miedo, especialmente cuando tenga miedo. Se besaron. Todos aplaudieron. Se sintió como cerrar un capítulo y abrir uno nuevo simultáneamente. Esa noche, acostados en la cama, Catalina dijo, ¿alguna vez deseas que las cosas hubieran sido diferentes? Que mi padre hubiera sido un buen hombre. Carlos pensó en eso. Desearía que no te hubieran lastimado. Desearía que Amelia no hubiera tenido miedo. Pero todo lo que pasó, nos hizo más fuertes, nos hizo apreciar lo que tenemos. Así que, no hay arrepentimientos. Bueno, me arrepiento de que tuviera que pasar en absoluto. Tu padre eligió el camino que eligió, pero no me arrepiento de haber peleado de vuelta. No me arrepiento de proteger a nuestra familia. Yo tampoco. Se quedaron dormidos abrazados, con cicatrices, pero enteros, rotos y reparados, puestos a prueba y demostrados. Pasaron los años. Amelia se graduó de la preparatoria con honores. Entró al Tecnológico de Monterrey con una beca completa. Carlos y Catalina la llevaron manejando por todo el país, la ayudaron a mudarse a su dormitorio, y lloraron en el viaje de regreso a casa. Nido vacío, dijo Catalina. Sí, ¿qué hacemos ahora? Carlos pensó en eso, en la vida que habían construido, las batallas que habían librado, la paz que se habían ganado. Vivimos, dijo él. Lo disfrutamos. Recordamos que esto es por lo que luchamos. La oportunidad de ser simplemente felices. Carlos expandió su negocio, contrató a un equipo completo, comenzó a aceptar proyectos más grandes. Catalina se convirtió en la jefa del departamento de orientación de su escuela, ayudando a los chicos a lidiar con sus propios traumas. Eran buenos en sus trabajos porque entendían lo que importaba, por lo que valía la pena luchar. La empresa de seguridad de Mateo y Santiago creció y tuvo éxito. Ya no necesitaban la consultoría de Carlos, pero siguieron siendo amigos cercanos. Una vez al mes, Carlos y Mateo se reunían para tomar cervezas. Hablaban de la vida. Recordaban por dónde habían pasado. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó Mateo una noche. La pelea. No. Obtuve lo que necesitaba de ella. ¿Qué fue eso? La prueba de que podía proteger a mi familia. De que fui lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente duro cuando contaba. Carlos tomó un trago. Pero no necesito demostrarlo otra vez. Una vez fue suficiente. La mayoría de los tipos que pasan por lo que tú pasaste, o se quiebran o se vuelven adictos a la pelea. Tú no fuiste ninguno de los dos. Quería paz más de lo que quería venganza. Aún la quiero. Mateo sonrió. Eso es lo que te hace diferente. Peleaste porque tenías que hacerlo, no porque querías. Y cuando se acabó, te alejaste. No todos podrían hacer eso. La mayoría de la gente no puede. Carlos pensaba en Ricardo Salazar a veces. Usualmente cuando Amelia llamaba a casa para contarles sobre sus clases o su nuevo novio o sus planes para el futuro, pensaba en cómo Ricardo había intentado robarles todo esto. En lo cerca que había estado de tener éxito. Y pensaba en la decisión que había tomado, no ser destruido, no rendirse, sino pelear de vuelta con todo lo que tenía, legal o ilegal, justo o injusto, siguiendo las reglas o rompiéndolas. No había importado. Lo que importaba era proteger a su familia. Había cruzado líneas, roto leyes, se había convertido en algo más duro y más oscuro que el hombre que había sido antes. Pero también se había convertido en el hombre que su familia necesitaba que fuera.
Ese era el precio, y lo había pagado de buena gana. En el 20º aniversario del arresto de Ricardo, Carlos tenía 52 años. Amelia tenía 26, trabajaba como terapeuta de trauma en la Ciudad de México, comprometida con un buen hombre llamado Tomás Lara, que la hacía reír. Catalina tenía 50 años, hermosa y fuerte, y dirigía su propio consultorio de psicología. Se reunieron en la casa para Acción de Gracias, junto con Mateo y su familia, Rosa Ulloa y su esposa, y Santiago Franco y sus hijos. El comedor estaba lleno de ruido y risas, vida y calidez. Carlos estaba de pie a la cabecera de la mesa, cortando el pavó, rodeado de todos los que amaba. Esto era a lo que se parecía la victoria. No a Ricardo en prisión. No a la venganza, a la justicia o a la vindicación. Solo esto. Una mesa llena de personas que se amaban mutuamente, a salvo, felices y enteras. Discurso, exclamó Mateo, levantando su cerveza. No doy discursos, protestó Carlos. Vamos, papá, lo animó Amelia, di algo. Carlos miró alrededor de la mesa, vio los rostros por los que había luchado, las vidas que había protegido, una familia que se había rehusado a permitir que alguien destruyera. Hace 20 años, dijo en voz baja, alguien intentó arrebatarnos todo esto. Intentó destruir a nuestra familia porque creyó que tenía el poder para hacerlo. Se equivocó. Sobrevivimos porque fuimos más fuertes de lo que él sabía. Porque nos amábamos más de lo que él nos odiaba. ¿Por qué? Cuando más importaba, luchamos por lo que importaba. Levantó su copa. Por la familia. Por luchar. Por la supervivencia. Por la supervivencia, hicieron eco todos. Comieron, rieron y celebraron. Más tarde, después de que todos se habían ido a casa, después de que Amelia se había marchado a su hotel, Carlos y Catalina se sentaron en su terraza trasera bajo las estrellas. Lo logramos, dijo Catalina. Sobrevivimos. Sí, lo logramos. Nunca te di las gracias por luchar por nosotros. Por estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario. No tienes que darme las gracias. De eso se trata el amor. Aparecer, luchar, rehusarse a renunciar. Aún así, gracias. Se sentaron en un cómodo silencio. 20 años de matrimonio, de trauma y de sanación entre ellos. Carlos pensó en el hombre que había sido a los 32 años, recién casado, padre joven, trabajando duro para construir una vida decente. Ese hombre había sido puesto a prueba de maneras que nunca imaginó. Ese hombre se había convertido en alguien diferente, más duro, más sabio, con cicatrices. Pero ese hombre también había ganado, había protegido a su familia, había construido algo hermoso de las cenizas. Y al final, eso era todo lo que importaba. Ricardo Salazar había muerto hacía mucho, su imperio estaba destruido, su legado no era más que un cuento con moraleja. Pero Carlos Jiménez estaba vivo, rodeado de amor, con su familia prosperando. Había ganado la única guerra que importaba. Y lo había hecho rehusándose a perder. Las estrellas giraban en lo alto, indiferentes a las luchas humanas. Pero aquí, en este pequeño rincón del mundo, en esta casa construida por manos honestas y defendida por un amor feroz, había paz. Ganada con esfuerzo, bien merecida, eterna. Carlos Jiménez había librado su guerra y había ganado su victoria. Y ahora, finalmente, podía descansar. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla. Y los veré ahí.